Hoy hablaremos de Jacobo Greenberg, un científico mexicano que desapareció sin dejar huella, quien era un genio en la neurofisiología y desconocido para muchos en el mundo, pero que sus investigaciones pudieron cambiar en muchos aspectos la ciencia actual. Su caso quedó inconcluso y hoy revisaremos las posibles causas de por qué desapareció este genio que se encontraba más avanzado a su tiempo, tal como Nikola Tesla. Jacobo nació el 12 de diciembre de 1946 en la Ciudad de México, en el seno de una familia judía, y el cual decidió estudiar el cerebro humano debido a un derrame cerebral que lamentablemente tuvo su madre. Estudió en la UNAM y obtuvo un doctorado en la psicofisiología en el Brain Research Institute en Nueva York. Al regresar de Nueva York, Jacobo empezó a crear una teoría de cómo la mente y el universo estaban unidas, pero no encontraba forma física de comprobarlo. Allí es cuando decidió investigar diferentes campos, aplicando el método científico al chamanismo. Y ahí es donde fue que conoció a Bárbara Guerrero, también conocida como Pachita, una antigua chamana mexicana, y que gracias a ella más tarde empezaría a formular su teoría que se llamaría la teoría sintérgica. Jacobo tenía una concepción diferente de cómo estaba conformado el universo, y una de las teorías en las que él sostenía que el cerebro y lo que él llamaba la tiz interactuaban conjuntamente. De este modo, toda la información de lo que conocemos como espacio y tiempo, todo lo que podemos ver o tocar o interactuar, están almacenados en cada partícula de existencia. Jacobo creía que el universo, como lo conocemos, es una especie de holograma, y que el funcionamiento de un holograma para que se vea tan real es que la información para formarse se encuentra en cada uno de sus puntos, de modo que cuando lo observas de diferentes ángulos, este actúa de manera similar a lo que parecería un objeto común, lo que encajaría con algunas teorías que vivimos en una matrix de control. Esto tenía implicaciones muy duras por parte de todas las teorías que tenemos en la física actual, ya que como tal implicaría introducir al cerebro humano como método para entender la complejidad del universo, ya que él creía que el universo y la concepción del mismo era representada en el cerebro. Es como si el universo decidiera verse a sí mismo, tal cual tú y yo nos podemos ver en un espejo, y este fuera creado a su imagen y semejanza, y que también cambiaría el modo en que percibimos la realidad. Jacobo, por medio de sus constantes estudios, logró sostener que tenemos la capacidad de distorsionar el universo, pero de manera efímera, ya que cada 50 milésimas de segundo lográbamos crear una imagen visual que no permanecía ahí, sino que daba paso a una imagen diferente y que daba a nuestro cerebro el sentido de continuidad. Entonces, Jacobo se planteó la pregunta: ¿qué pasaría si alguien podría alargar este efecto de la percepción visual y hacerlo duradero? Bueno, Jacobo pensaba que por medio de esto, nosotros podíamos ser capaces de poder materializar objetos de la nada, de tal manera que el cerebro podría distorsionar el universo y cambiarlo a su voluntad. Aquí es donde entra Pachita, ya que Pachita obraba milagros con sus manos, y tal vez esta era una prueba para probar su teoría sintérgica, porque ella era capaz de materializar objetos de la nada. Inclusive se le atribuía el poder de materializar órganos humanos y tejido vivo. Bueno, primero, más que nada, conoceremos a Bárbara Guerrero, conocida como Pachita, o como muchos le llamaban, la Santa, que era una cirujana psíquica, también con el título de la chamana más poderosa del país, porque curaba con la mente, con la capacidad de realizar cirugías imposibles. Pachita fue abandonada por sus padres y fue adoptada por un misterioso personaje llamado Charles, de origen afroamericano. Él le enseñó el arte de la curación, así como manejar las energías, y la preparó para convertirse en un oráculo,
para canalizar espíritus de ancestros o antepasados que ya habían trascendido de este mundo. Se cuenta que Pachita no conocía sus poderes curativos, pero en una ocasión un circo se presentó cerca de donde ella vivía, donde había un pequeño elefante bebé que estaba muy enfermo, y Pachita se acercó a él y le puso sus manos encima, y el pequeño elefante sanó, y desde ahí es donde ella empezaría a ser curandera. En una ocasión, Pachita estaba atendiendo una niña que tenía daño cerebral debido a la falta de oxígeno durante una operación. Le habían sobreanestesiado y sus padres habían contactado con muchos especialistas. Ninguno podía ayudarlos, ya que la niña estaba en un estado vegetativo y no había nada que hacer por ella, hasta que lograron encontrar a Pachita. Antes de cada operación, los pacientes tomaban una serie de medicinas hechas de hierbas naturales, muy variadas, y antes de la operación se daban en las consultas previas. Pachita empezó a cortar con su cuchillo de monte en el cuero cabelludo de la niña. Después de esto, ella procedió a abrir el cráneo y usó una sierra de plomero. Abrió su cráneo enfrente de todos. En unos instantes, Pachita hizo aparecer una parte de la corteza cerebral de la niña en sus manos, como si fuera por arte de magia, y con su aliento y unas palabras le dijo: «Vive», de manera enérgica. Con la ayuda de su cuchillo y sus manos, Pachita logró introducir el pedazo de cerebro en la niña, lo colocó en su lugar y entonces era hora de cerrar. Pero en el lugar no había material para suturar, a lo cual invitó a Jacobo a acercar sus manos encima de la niña. Y entonces Jacobo, al poner sus manos encima de ella, vio cómo la herida cerraba automáticamente. Imaginen una operación sin anestesia, sin la higiene necesaria de un quirófano, algo que es inconcebible para muchos médicos y que para la mayoría pensaría que era un engaño. Pero hubo tanta gente que Pachita atendió y curó que se afirma que ella tenía el don de curar enfermedades imposibles. Algunos días después y de algunas sesiones más, la niña podía balbucear palabras, algo que era impensable. Logró volver a hablar. Jacobo estaba asombrado. En sus años de investigación de neurofisiología jamás pudo imaginarse que alguien pudiera haber trasplantado una parte de cerebro a otro, y más que ésta se materializara de la nada. Pachita llamaba a estas materializaciones como aportes. Para hacerlo, ella hacía una serie de movimientos extraños con sus manos y aparecía el objeto u órgano en cuestión, pero que para ella era muy normal. En otras operaciones, cuando no era necesario el trasplante del órgano o tejido, Jacobo se preguntaba qué pasaba con estos tejidos y Pachita respondía con una sonrisa: si no se necesita el órgano, este solito se va y desaparece. La gran curandera le explicó a Jacobo que existían dos tipos de enfermedades: las enfermedades buenas, que eran de origen natural, y las enfermedades malas, que le llamaba daños, y de las cuales era más peligroso tratarlas, ya que en estos casos eran malas intenciones. Por ejemplo, cuando alguien tiene envidia, la persona recibe una carga energética y lo enferma, y que son materializadas como cuerpos extraños dentro de los pacientes. En una ocasión, a Pachita le tocó atender a una paciente que sentía un bulto en su nuca y le causaba mucho dolor. Ella fue con muchos médicos, pero solo le decían que eran sus nervios. En esta ocasión, ella levantó su cuero cabelludo y empezó a raspar su cráneo con su cuchillo de monte. Y lo que había sacado de su cabeza era una especie de masa oscura que se movía. Su ayudante la puso en un papel negro y la envolvió en él. Ella decía que eso era un daño materializado y que en las próximas 24 horas se materializaría y verían qué es. Pero mientras tanto, nadie en esa operación debía distraerse, ya que si alguien lo hacía, el daño podría entrar de nueva vuelta en alguien de los presentes. Pachita explicó a Jacobo
que ella era solamente un vehículo para poder sanar y que quien operaba era Cuauhtémoc, nada más ni menos que el último tlatoani mexica de Tenochtitlan, y a quien ella le llamó cariñosamente el hermanito. Al parecer, Pachita no recordaba nada de lo que pasaba durante las operaciones. Es como si ella estuviera ausente de estas, y a lo cual Jacobo daba la explicación de que Pachita se conectaba con el universo y de donde ella lograba canalizar este poder. Testigos que fueron operados por Pachita y el hermanito cuentan que en los momentos de la operación sentían solo un poquito de dolor y alcanzaban a ver muchos pares de manos luminosas alrededor de 20 o 40 moviéndose velozmente y que estaban operándolos, y al terminar la operación el poco dolor que llegaban a tener desaparecía por completo. Tal vez se trataba de poderes ocultos que todos poseemos, pero ¿dependen de nuestro nivel de conciencia para ser activados? Jacobo creía que así era, y que el universo, tanto como la realidad que percibimos, no era independiente, sino que todos conformábamos parte de ella. Y basta únicamente con la investigación de cómo funciona nuestro cerebro para comprender el universo e inclusive modificarlo a nuestro antojo. Tras 29 años de su misteriosa desaparición, en primer lugar, se pensó que fue un crimen pasional, ya que cuando Jacobo estuvo desaparecido durante la primera semana, su esposa Teresa Mendoza no habló nada acerca de su extraña desaparición, lo que durante la investigación levantó sospechas, ya que no era posible que ella fuera la esposa de Jacobo y no hubiera notado su presencia durante semanas, hasta el día de su fiesta de cumpleaños, donde no asistió, al mismo tiempo que se sabía que ella era una mujer que siempre estaba al pendiente de su esposo Jacobo y lo acompañaba a todas partes, lo cual no cuadraba con el silencio de ella al desaparecer Jacobo, y según testigos, ella era una mujer de carácter muy fuerte y que se decía que Jacobo le tenía miedo. Otra probable causa fue que Jacobo Greenberg sabía demasiado y que sus investigaciones hubieran sido algo revolucionario y quizás por eso quisieron silenciarlo. Algunos le atribuyen la desaparición a su esposa, en contubernio con agencias gubernamentales secretas, ya que comentan que era una mujer de poder, pero otros tienen la teoría de que ella era alguna infiltrada de alguna agencia de inteligencia como la CIA u otra agencia gubernamental y de alguna manera saber qué estaba haciendo. El fiscal mexicano Clemente Padilla le siguió la pista a Jacobo Greenberg hasta Boulder, Colorado, en los Estados Unidos, donde se presume que era abordado por agentes de la CIA o el FBI, y se dice que tenía una colaboración con alguna otra universidad, pero inclusive su familia y más allegados amigos no sabían nada de esto. El fiscal, al descubrir estos viajes, fue sacado de esta investigación, que él mismo afirma fue por amenazas, ya que se le inculpaba a este por robo de vehículos, a lo cual este renunció dejando el caso y su puesto como fiscal. Y otro dato importante es que después de esto desapareció la esposa de Jacobo y hasta hoy no se sabe el paradero de esta. El expediente de Jacobo estaba a punto de ser reabierto unos años después, pero a unos días de reiniciarse, el expediente fue extraviado de manera misteriosa. Al parecer no querían que se continuara con el caso, lo que deja su desaparición como un completo enigma. Aunque algunos creen que este contactó con el universo mismo y se volvió parte de él al alcanzar tal entendimiento de la realidad, u otros dicen que fue abducido por seres de otros mundos. ¿Y tú qué crees que pasó con Jacobo Greenberg? ¿Crees acaso que los descubrimientos que hizo pondrían de cabeza la ciencia como la conocemos hoy? Y por protección de su integridad decidió ocultarse, o tal vez se encuentre trabajando en secreto hasta el día de hoy en agencias gubernamentales secretas. Bueno, eso se los dejo a su criterio. Dale like si te gustó el video y suscríbete, y nos vemos en el próximo video. Y que el misterio
los acompañe.